¿Alguna vez te has detenido a pensar si el héroe que corre a la velocidad de la luz en realidad está escapando de la soberanía del Creador, o si su capacidad para alterar la realidad es un susurro antiguo que busca convencernos de que nosotros podemos ser como Dios? Hoy vamos a desentrañar el símbolo del rayo que golpea a Barry Allen, no como un simple accidente científico, sino como una representación de la chispa prometeica que desafía las leyes eternas de la física y la moralidad bíblica. Lo que muchos ven como una película de superhéroes electrizante es en realidad un campo de batalla espiritual donde se cuestiona la inmutabilidad del tiempo y la autoridad de Dios sobre el destino humano. Bienvenidos a un análisis que cambiará la forma en la que consumes la cultura pop, pues hoy no estamos aquí para hablar de efectos especiales o de multiversos cinematográficos, sino para revelar lo que está oculto a plena vista en la figura de The Flash. Vamos a sumergirnos en las capas de simbolismo que rodean al velocista escarlata y cómo su obsesión por corregir el pasado refleja una herida teológica profunda en el corazón del hombre moderno que se niega a aceptar la voluntad divina. En los próximos minutos, te prometo que expondremos las conexiones entre la ciencia ficción de sexentésimo y las advertencias milenarias de las Sagradas Escrituras. Porque entender el cine no se trata solo de entretenimiento, sino de discernir los espíritus detrás de las historias que alimentan nuestra mente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubriremos sobre el punto de ebullición o Flashpoint no es solo un arco argumental de cómics, sino una parábola peligrosa sobre el deseo humano de reescribir la creación. Estamos a punto de analizar cómo la simbología del rayo, el círculo y el tiempo se entrelazan en una narrativa que confronta directamente la paz que Dios nos ofrece a través de la aceptación de su plan soberano. Prepárate, porque esta no es una carrera de velocidad, sino un ejercicio de sabiduría espiritual en un mundo que corre desesperadamente hacia una libertad que no es más que una ilusión técnica. Cuando The Flash utiliza su velocidad para intentar rectificar lo que él considera errores del destino, está asumiendo que su juicio es superior a la voluntad de Dios, cayendo en la misma trampa de soberbia que llevó a la caída de Lucifer, quien deseaba poner su trono por encima de las estrellas de Dios. Debemos discernir que la fascinación que sentimos por un héroe que puede detener el tiempo es, en el fondo, un reflejo de nuestro propio deseo carnal de no rendir cuentas a un Dios soberano y de querer editar nuestra historia según nuestra propia sabiduría limitada. La Escritura nos enseña que nuestra fuerza no proviene de un rayo externo ni de una evolución acelerada, sino de la dependencia total en aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, como dice Hebreos 1:3. Por lo tanto, el primer punto de alerta es este. La figura de Flash nos seduce con la idea de que somos dueños de nuestra realidad, cuando la verdad bíblica nos dice que somos criaturas necesitadas de la gracia de un Creador cuyas leyes temporales y físicas son muros de protección, no prisiones que debamos derribar. El segundo punto de análisis que debemos desglosar es la estructura misma del multiverso en la narrativa de The Flash. Una idea que ha dejado de ser una simple teoría física para convertirse en un dogma de la cultura popular contemporánea que ofrece una salida falsa al peso de nuestras decisiones. En la película, vemos a Barry Allen descubriendo que puede viajar al pasado para evitar el asesinato de su madre, lo que fragmenta la realidad en infinitas posibilidades donde las consecuencias de sus actos parecen diluirse en un mar de variantes. Este simbolismo de la cronosfera es una representación visual del deseo del hombre de escapar de la linealidad del tiempo que Dios estableció, buscando un refugio en realidades alternativas, donde el pecado original o los errores personales no tengan un juicio final ni un impacto permanente. Cuando The Flash utiliza su velocidad para intentar rectificar lo que él considera errores del destino, está asumiendo que su juicio es superior a la voluntad de Dios, cayendo en la misma trampa de soberbia que llevó a la caída de Lucifer, quien deseaba poner su trono por encima de las estrellas de Dios.
Debemos discernir que la fascinación que sentimos por un héroe que puede detener el tiempo es, en el fondo, un reflejo de nuestro propio deseo carnal de no rendir cuentas a un Dios soberano y de querer editar nuestra historia según nuestra propia sabiduría limitada. La Escritura nos enseña que nuestra fuerza no proviene de un rayo externo ni de una evolución acelerada, sino de la dependencia total en aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, como dice Hebreos 1:3. Por lo tanto, el primer punto de alerta es este. La figura de Flash nos seduce con la idea de que somos dueños de nuestra realidad, cuando la verdad bíblica nos dice que somos criaturas necesitadas de la gracia de un creador cuyas leyes temporales y físicas son muros de protección, no prisiones que debamos derribar. El segundo punto de análisis que debemos desglosar es la estructura misma del multiverso en la narrativa de The Flash. Una idea que ha dejado de ser una simple teoría física para convertirse en un dogma de la cultura popular contemporánea que ofrece una salida falsa al peso de nuestras decisiones. En la película, vemos a Barry Allen descubriendo que puede viajar al pasado para evitar el asesinato de su madre, lo que fragmenta la realidad en infinitas posibilidades, donde las consecuencias de sus actos parecen diluirse en un mar de variantes. Este simbolismo de la cronosfera es una representación visual del deseo del hombre de escapar de la linealidad del tiempo que Dios estableció, buscando un refugio en realidades alternativas donde el pecado original o los errores personales no tengan un juicio final ni un impacto permanente. Desde una perspectiva espiritual, el multiverso actúa como una forma de reencarnación tecnológica, sugiriendo que si algo sale mal en esta vida, siempre existe otra versión de nosotros mismos que pudo haberlo hecho mejor, restándole así importancia a la santidad del presente y a la responsabilidad ante el Creador. Al intentar salvar a su madre, Barry no solo está desafiando la muerte, sino que está cuestionando la justicia de un universo que permite el sufrimiento, posicionándose él mismo como el árbitro de lo que debe o no debe suceder. La película nos muestra que este intento de corregir la realidad solo genera monstruosidades y mundos en decadencia, lo cual es una metáfora perfecta de lo que ocurre cuando el ser humano intenta edificar su propia torre de Babel, utilizando la ciencia para alcanzar los cielos y manipular la estructura de la existencia a su antojo. La palabra de Dios es tajante al destruir la ilusión de que existen múltiples oportunidades o realidades para evadir nuestra responsabilidad moral, pues en Hebreos 9:27 se nos recuerda que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay un multiverso donde podamos escondernos de la mirada de Dios, ni una línea temporal alternativa donde nuestras faltas no requieran de una redención verdadera, ya que la Biblia nos presenta un Dios que es Señor de la historia, el Alfa y la Omega, quien dice en Isaías 46:10 que Él anuncia lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Al intentar alterar el pasado, The Flash comete el pecado de la falta de contentamiento y la rebelión contra la providencia, ignorando que incluso en medio del dolor, Dios tiene un propósito que nuestra mente finita no puede comprender, pero que nuestra fe debe aceptar. El concepto de Flashpoint, o el punto de ruptura temporal, nos enseña, aunque sea de manera secular, que el hombre no posee la sabiduría necesaria para manejar el tejido de la realidad, confirmando lo que dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cada vez que Hollywood nos vende la idea de mundos paralelos donde podemos ser mejores, nos está alejando de la verdad de que solo hay un camino, una verdad y una vida, y que la única forma de sanar el pasado no es viajando a través del tiempo para cambiar los hechos, sino acudiendo al sacrificio de Cristo en la cruz, el único evento histórico capaz de redimir cada una de nuestras faltas sin destruir el universo en el proceso.
El tercer punto crítico que debemos analizar es la presencia del doble o el doppelganger, personificado en la versión joven de Barry y, más perturbadoramente, en la figura de Dark Flash, ese ser consumido por siglos de intentos fallidos por cambiar lo inevitable. En la narrativa de la película, el joven Barry representa la inocencia que es corrompida por el poder, mientras que Dark Flash es la manifestación física de la obsesión humana que se niega a aceptar la pérdida, convirtiéndose en un monstruo atrapado en su propio egoísmo. Este simbolismo es una advertencia poderosa sobre la fragmentación del alma cuando intentamos vivir fuera de la realidad que Dios ha diseñado para nosotros, mostrándonos que cuando el hombre se convierte en su propio centro de referencia, termina por destruirse a sí mismo y a todo lo que le rodea. La imagen de Dark Flash, con fragmentos de metal y energía incrustados en su cuerpo, es una metáfora visual del pecado que se adhiere al alma y la deforma, convirtiendo al héroe en un parásito del tiempo que ya no busca la justicia, sino la validación de sus propios deseos. Es fascinante y a la vez aterrador notar cómo la película utiliza la fuerza de la velocidad no como una bendición, sino como una prisión eterna para aquel que no sabe rendirse ante lo que no puede cambiar. Esta duplicidad nos habla de la lucha interna que todo ser humano enfrenta, pero con el peligroso añadido de sugerir que nuestra salvación o nuestra perdición dependen únicamente de nuestra capacidad para dejar ir mediante un esfuerzo de voluntad propia, ignorando la necesidad de una intervención divina externa. Esta lucha contra una versión oscurecida de uno mismo nos lleva directamente a la enseñanza bíblica sobre la naturaleza caída del hombre y la guerra entre la carne y el espíritu descrita por el apóstol Pablo. En Romanos 7:24, Pablo clama: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?», reconociendo que dentro del ser humano existe una fuerza de corrupción que no puede ser vencida por la velocidad, ni por la ciencia, ni por los viajes en el tiempo. Mientras que The Flash intenta salvarse a sí mismo enfrentando a su versión oscura en un bucle infinito, la Biblia nos enseña que el viejo hombre debe ser crucificado con Cristo para que podamos caminar en una vida nueva, como establece Génesis 6:5 al describir cómo la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La lección teológica aquí es que el hombre, por más rápido que corra, o por más que intente editar su propia naturaleza, no puede huir de su condición pecaminosa por sus propios medios, ya que el pecado no es un error de cálculo temporal, sino una rebelión del corazón. Al enfrentarse a Dark Flash, Barry Allen se enfrenta al espejo de su propia idolatría, recordándonos que en Jeremías 17:9 se nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo a través de la regeneración por el Espíritu Santo podemos verdaderamente vencer a la sombra que nos persigue, pues no es una batalla de velocidad contra el tiempo, sino una batalla de arrepentimiento contra el orgullo, donde la victoria no se logra corriendo más rápido, sino rindiéndose ante la soberanía del Dios que perdona y restaura nuestra identidad original. Hemos llegado al punto de mayor tensión emocional en esta narrativa, el momento en que Barry Allen debe aceptar la muerte de su madre, Nora Allen, para restaurar el orden del universo. En el cine de superhéroes, este acto se nos presenta como el sacrificio supremo, una especie de redención secular donde el héroe aprende que no puede tenerlo todo. Sin embargo, bajo la lupa teológica, este evento revela una verdad mucho más inquietante sobre cómo nuestra cultura entiende el sufrimiento y la justicia. El hecho de que Barry tenga que decidir quién vive y quién muere pone en sus manos una balanza que le pertenece únicamente al juez de toda la tierra, convirtiendo la tragedia de su madre en una moneda de cambio para la estabilidad de la realidad, lo cual es una distorsión profunda del concepto bíblico del sacrificio. En la película, la salvación del mundo no proviene de un acto de justicia divina, sino de un compromiso humano con el dolor.
Se nos vende la idea de que somos nosotros quienes, a través de nuestra pérdida y nuestra voluntad, sostenemos el tejido de la existencia. Este mensaje es sutil pero peligroso, pues sugiere que el universo es un sistema mecánico y frío donde el amor de un hijo por su madre puede desencadenar el apocalipsis, y donde la única solución es una resignación estoica ante un destino cruel. Aquí no hay espacio para la providencia, no hay espacio para la oración, y ciertamente no hay espacio para un Dios que hace que todas las cosas cooperen para bien, incluso las tragedias más profundas de nuestra vida. Mientras que la película nos muestra a un Barry Allen que debe deshacer su amor para salvar el mundo, la Biblia nos presenta un modelo de sacrificio radicalmente distinto en la persona de Jesucristo. En Romanos 8 y 28, la Escritura nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, una promesa que nos permite confiar en que el dolor del pasado no es un error que deba ser borrado, sino una parte de la historia que Dios está redimiendo. Barry Allen actúa como un Mesías fallido que intenta evitar la cruz de su madre, mientras que el verdadero Mesías, como dice Filipenses 2 y 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no para cambiar los hechos del pasado, sino para darles un significado eterno y victorioso. La Biblia nos enseña que no somos nosotros quienes debemos cargar con la culpa de restaurar el tiempo, porque la verdadera expiación ya fue realizada por aquel que es el Señor del tiempo. En Apocalipsis 21 y 4 se nos da la esperanza que The Flash nunca podrá ofrecer, que Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al intentar ser el salvador de su propia madre, Barry Allen ignora que solo Dios tiene el poder de resucitar y restaurar. La cultura pop nos incita a creer que debemos vivir atormentados por nuestros puntos de ebullición personales, pero la verdad nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y no necesitamos correr hacia el pasado para arreglarlas, porque su gracia ya ha cubierto cada uno de nuestros días. Después de este recorrido por las velocidades extremas y los multiversos de The Flash, debemos hacernos la pregunta fundamental: ¿por qué nos sentimos tan atraídos por la idea de poder correr hacia atrás y corregir nuestra historia? La respuesta es sencilla y a la vez profunda. Porque todos cargamos con el peso de la caída. Y el cine simplemente proyecta nuestro anhelo humano de redención sin necesidad de arrepentimiento. Hemos visto cómo la figura de Barry Allen, bajo sus colores brillantes y heroicos, encierra la tragedia de un hombre que busca ser su propio Dios, tratando de manipular el tiempo para evitar el dolor, que paradójicamente es lo que Dios suele usar para moldear nuestro carácter. The Flash es un recordatorio de que, sin el discernimiento de la palabra, podemos terminar admirando filosofías que nos enseñan a confiar en nuestra propia fuerza y en soluciones tecnológicas para problemas que son, en su raíz, espirituales. No podemos permitir que el entretenimiento nuble nuestra visión de la soberanía divina. Cada película, cada símbolo y cada mensaje subliminal que consumimos está dejando una huella en nuestra cosmovisión. El rayo de la verdad no debe venir de un accidente químico en una pantalla, sino de la iluminación del Espíritu Santo que nos permite ver el mundo tal como es, un lugar que necesita desesperadamente no un velocista que cambie el pasado, sino un Salvador que ya ha asegurado nuestro futuro. Hoy te invito a que dejes de correr tras las sombras de lo que pudo haber sido y comiences a caminar con firmeza en la realidad de lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. La verdadera libertad no se encuentra en las infinitas posibilidades de un multiverso, sino en la seguridad absoluta de un solo camino que nos lleva de regreso al Padre. El versículo clave que debe quedar grabado en tu corazón tras este análisis se encuentra en Efesios 5 y 4:16. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Noten que la Biblia no nos pide que cambiemos el tiempo ni que escapemos de él, sino que lo aprovechemos con sabiduría, reconociendo que cada segundo es un regalo bajo la autoridad de Dios. No busques un flashpoint para borrar tus cicatrices. Busca la cruz, donde tus cicatrices son transformadas en testimonios de victoria. Si este análisis te ha ayudado a ver más allá de la superficie y a despertar tu discernimiento espiritual, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones, porque nuestra misión es seguir equipando a la Iglesia para entender los tiempos y las narrativas de este mundo bajo la luz inmutable de las Escrituras. Comparte este video con alguien que necesite entender que no es esclavo de su pasado, sino que es libre en Cristo Jesús. Deja en los comentarios qué otro personaje o película te gustaría que analizáramos desde esta perspectiva teológica y de cultura pop. Recuerda que no necesitas correr a la velocidad de la luz para alcanzar la paz, porque la paz ya te ha alcanzado a ti a través de la gracia. Soy tu servidor en la fe y en el análisis, y nos vemos en el próximo video para seguir revelando lo que está oculto a plena vista. Que la paz del Señor sea con todos ustedes y que su discernimiento crezca cada día más.